Lilith, la mujer rebelde que desafió a Dios. Diosa, demonio y símbolo de libertad femenina. El mito de Lilith remonta sus orígenes a las antiguas civilizaciones mesopotámicas, principalmente la sumeria, acadia y asirio-babilónica. Según estas cosmovisiones, los dioses surgieron de un océano infinito y caótico, y en ese contexto primigenio apareció Lilith, cuyo nombre puede traducirse como espíritu, aliento o incluso vincularse con el término babilónico Lilitu, espíritu del viento, y con la palabra hebrea layit, noche. También algunos la relacionan con Liyake, demonio femenino sumerio asociado a las diosas Anat o Inanna. A ella se le atribuía la función de custodiar las fronteras entre el mundo espiritual y el material, actuando como transformadora de la materia y guía del alma hacia la sabiduría y la inmortalidad. Por ello fue representada como una hermosa mujer alada, portando los anillos de Chem y un bastón de poder, símbolos de haber atravesado el inframundo y alcanzado la sabiduría del árbol del conocimiento. La primera mención escrita de Lilith aparece en la epopeya de Gilgamesh, aproximadamente 2000 a.C., descubierta en Irak. Allí es descrita como un ser demoníaco con forma de serpiente que habitaba en un sauce protegido por la diosa Inanna, también identificada como Anat, a orillas del Éufrates. La tablilla número 12 narra cómo Lilith había hecho su nido en el árbol junto a la serpiente inquieta y el pájaro Ansu, hasta que Gilgamesh destruyó su morada y cortó el árbol para que Inanna fabricara un lecho y un trono. Esta narración refleja cómo el culto a Inanna reemplazó al culto original de Lilith, quien representaba los tres planos de existencia, el inframundo como serpiente, la tierra como mujer, y el cielo como ave. Tras su destierro, sobrevivió bajo dos formas, como divinidad menor demonizada y como parte absorbida en la figura de Inanna, diosa de la fertilidad. El concepto de demonio en este contexto no debe entenderse con la carga negativa posterior, sino en su acepción griega original, un espíritu o genio de carácter neutral, no necesariamente maligno. El escritor Robert Graves incluso planteó que Lilith pudo haber sido en origen una divinidad menor de la fertilidad, lo que explicaría las connotaciones sexuales que siempre la acompañan. Su vinculación con Anat, Tiamat, Ereshkigal, Lamastu o Istar, así como las semejanzas iconográficas, se relaciona con la aparición en Mesopotamia de un nuevo modelo divino, figuras femeninas armadas, aladas o con rasgos animales, que simbolizaban tanto el inframundo como las fuerzas vitales de la tierra. Estas deidades expresaban la faceta temible del principio femenino y eran a la vez compañeras y rivales del dios masculino en el ciclo de vida y muerte. La primera representación material conservada de Lilith es la placa Burney o Reina de la Noche, una terracota en la que aparece desnuda, con un tocado de 4 niveles en espiral que alude a la inmortalidad y al acceso al conocimiento. Con las manos levantadas, mostrando cabeza, corazón y las líneas de la vida, exhibe alas estilizadas que simbolizan ascenso al ámbito divino. Se yergue sobre 2 leones, animales de fuerza dominada por su inteligencia, mientras a sus lados se muestran búhos, consolidando su asociación con la noche y lo oculto. El color rojo destaca en esta iconografía, relacionado con la sangre, especialmente la menstrual, símbolo de fertilidad y poder mágico, y con su distinción frente a otras diosas posteriores como Inanna, Istar o Isis. A todo esto se suma la serpiente, presente desde Gilgamesh, símbolo ambivalente de regeneración, vida y conocimiento, pero también de pecado y maldad en las tradiciones judía y cristiana. Con el tiempo, los hebreos, especialmente durante el exilio en Babilonia, asimilaron estos mitos y transformaron a Lilith en emblema de la maldad femenina. En colonias hebreas de Nippur se han hallado platos y cuencos rituales con inscripciones para protegerse de Lilith, a quien se concebía ya como un súcubo nocturno. Algunos investigadores creen que la identificación de Anat con Lilith fue decisiva para su integración al imaginario hebreo, con un fin moralizante: desacreditar el culto femenino cananeo que daba a las mujeres cierta libertad sexual antes del matrimonio, condenada por las religiones patriarcales. En la tradición rabínica,
Basándose en Génesis 1:27, se la presenta como la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él, pero también con sedimentos que marcaban su diferencia. La versión más completa aparece en el alfabeto de Ben Sira, siglo 7 XDC. Allí se cuenta que Lilith se negó a someterse a Adán alegando igualdad de origen, y que tras pronunciar el nombre sagrado de Dios, acto considerado blasfemo, huyó hacia el Mar Rojo. Dios envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para obligarla a regresar, pero ella se negó, enfrentándose no solo al hombre sino también a la divinidad. A partir de esta rebeldía, su figura pasó de humana a demoníaca. Se le atribuyó el poder de enfermar a los recién nacidos, engendrar 100 hijos demoníacos al día y seducir a hombres incautos con su belleza, revelando después su rostro verdadero, la muerte. Para proteger a los bebés, se utilizaban amuletos con los nombres de los 3 ángeles. El contraste simbólico entre Lilith y Eva es fundamental. Mientras Eva, creada de la costilla de Adán y nombrada por él, representa a la esposa obediente, madre y garante del orden patriarcal, Lilith encarna la rebeldía, la esterilidad, la independencia y el desafío al orden establecido. La historiadora Gerda Lerner ha señalado que el mito de Eva legitima la subordinación femenina con aval divino, mientras que Lilith muestra el temor cultural a la feminidad autónoma. El cristianismo reforzó esta contraposición añadiendo un tercer modelo, la Virgen María, exaltada en la castidad. Así, se estableció una tríada femenina simbólica. Eva, la madre obediente, caída pero arrepentida. Lilith, la rebelde sin redención, símbolo de vicio y caos. María, la Virgen pura, aplastando a la serpiente vinculada a Lilith. El mito de Lilith también evolucionó en otras culturas. Entre los griegos se transformó en las sirenas, primero concebidas como guardianas del orden universal mediante su canto, como explica Platón en la República, y más tarde degradadas, tras la Odisea, a símbolos de tentación y perdición. Surgió así la dualidad entre sirenas celestes, asociadas a la sabiduría y la victoria, y sirenas acuáticas, ligadas al pecado y al inframundo. En última instancia, Lilith es un principio vital ambivalente, origen y fin, cuna y sepulcro. Su legado refleja la transición de diosa sumeria a demonio hebreo, así como la confrontación entre sistemas matriarcales y patriarcales. Representa tanto la mujer alada, símbolo de sabiduría, éxito y conexión con lo divino, como la mujer demonizada, asociada a la sexualidad, el caos y la caída. Desde la perspectiva femenina, Lilith encarna la resistencia frente a religiones fálico-solares como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que reprimieron injustamente a la mujer. Su mito sobrevive como recordatorio del poder y la autonomía femeninos frente a estructuras que buscaron negarlos. La reinterpretación feminista del mito destaca la mirada negativa con la que se observa a Lilith, en contraste con los arquetipos opuestos de la Virgen, la esposa y la madre, entendiéndose como parte de una cosmovisión patriarcal en la que la mujer que no se somete es castigada. En este esquema, ella encarna los deseos más oscuros de la humanidad. La vinculación de lo femenino con el mal responde a la intención patriarcal de controlar aquello que es indomable y distinto, incluida la sexualidad femenina, para preservar un sistema de valores que se opone a lo que Lilith y figuras similares representan, la herencia de las antiguas divinidades femeninas, autónomas y enigmáticas, dotadas de poder y sabiduría. Del relato de Lilith también se desprende el rechazo patriarcal a que la mujer acceda al conocimiento, marcando como culpables y pecadoras a quienes lo alcanzan. Diversos autores, entre ellos Bornay, Marcos Casquero y Graves, coinciden en señalar que, durante el momento crucial de su disputa con Adán, Lilith pronuncia el nombre secreto de Dios para elevarse y huir. Ese nombre inefable, el Chemanforas, concentra todo el saber y los grandes misterios del universo en palabras sagradas, aunque nunca se aclara cómo ella pudo conocerlo. Según ciertos textos cabalísticos, Lilith obtiene dicha información directamente de Dios, a quien logra seducir. Ya sea por su capacidad de seducción, o porque, aunque se la muestre como humana,
se le atribuye un vestigio de poder o sabiduría de un origen anterior. Lo cierto es que posee un conocimiento que le permite enfrentarse tanto a Adán como a Dios y escapar. Aunque este acto la condena como demonio maldito y repudiado por la divinidad, Lilith es libre, sabia y capaz de elegir su propio destino, actuando según su voluntad. En contraste, Eva, creada expresamente para ser la esposa obediente, no muestra poder alguno ni toma decisiones por sí misma. Incluso su acto de desobediencia se debe a la incitación de la serpiente. Aún así, su acercamiento al conocimiento es lo que la condena a ella y, junto con ella, a toda la humanidad. Sin embargo, Eva, que no posee la libertad de Lilith y, por lo tanto, no resulta tan peligrosa, permanece ligada a Adán, dará a luz con dolor y seguirá cumpliendo el rol de madre y esposa. Los textos hebreos muestran a Lilith resaltando características que, al pertenecer a una mujer y no a un hombre, la convierten en un monstruo, pues la vuelven incontrolable. Sin embargo, en esos mismos relatos, aunque narrados desde una perspectiva misógina, sus acciones siempre responden a un propósito, emplea cualquier recurso para defender su libertad e independencia. El origen del conflicto con Adán es precisamente su exigencia de igualdad, a la que él se niega. Esta idea, apenas desarrollada en la literatura posterior, es la más destacada por la crítica feminista, que enfatiza la necesidad de revisar las representaciones de mujeres rebeldes y transgresoras en la literatura. Detrás de la supuesta maldad gratuita de sus actos, atribuida por la mirada patriarcal, podrían esconderse valores, aspiraciones y opiniones que se prohibieron a las mujeres durante siglos. Al final, si Lilith se convierte en antagonista, es porque había algo contra lo que luchar. Así, su verdadero pecado como primera mujer es la rebeldía, ese rotundo non serviam también pronunciado por Lucifer, con el que ambos se niegan a acatar la autoridad impuesta. Por extraño que parezca, la resistencia al orden establecido responde también a una necesidad de equilibrio, presente incluso en la Biblia. La existencia de un adversario es indispensable para mantener la armonía de fuerzas. Sin embargo, el pensamiento judeocristiano, al vincular el útero femenino con la tierra y el ciclo vital, acaba relacionando a la mujer con el mal y la serpiente, convirtiéndola en acompañante del auténtico opositor, un personaje masculino, al que ella se asocia como la versión oscura de Adán y Eva. En esa línea, Lilith aparece en ciertos escritos, especialmente cabalísticos, como amante o consorte de Satán o Samael, colaborando con ellos mediante distintas artimañas. Podríamos extendernos en esta cuestión, pero la conclusión que deja la revisión de tales textos es constante. Por un lado, la visión patriarcal presenta de forma negativa a la mujer rebelde, transformándola en una amenaza contra el orden natural, en contraposición a los limitados modelos femeninos aceptados. Por otro lado, pese a esa amenaza como encarnación de creencias alternativas, se busca anular su influencia despojándola de su verdadero rasgo, el deseo de igualdad, y reduciéndola a un simple instrumentum diaboli, una figura seductora y manipuladora al servicio del mal, sin motivaciones legítimas. Finalmente, siglos después, cuando las corrientes artísticas y filosóficas empiezan a rebelarse contra el orden establecido y reivindican a Lucifer como símbolo del descontento, esto ocurre solo como una revolución cultural masculina. Así, el personaje femenino alcanza nuevas cotas de perversidad, reflejando los deseos ocultos de una sociedad agitada, pero continúa atrapado en viejos arquetipos con los que las mujeres apenas pueden identificarse, negándoseles de nuevo la posibilidad de rebelarse o de explicar las motivaciones que las convierten en paradigma de la mujer fatal. No obstante, pese a las diferencias de tratamiento entre figuras masculinas y femeninas, Lilith ha sido reivindicada desde hace años como emblema de la insumisión femenina, recordando que su transformación surge de la decisión de no someterse ni a Dios ni al hombre. A pesar de los atributos negativos que la tradición judeocristiana le adjudica, incluida la audacia de desafiar todas las leyes del mundo conocido, una lectura actual revela un personaje mucho más complejo y representativo de lo que se pensó en los orígenes de su mito. Todavía queda mucho por investigar acerca de Lilith y de tantas otras figuras femeninas oscuras y estigmatizadas en la cultura, que prefirieron el mal antes que permanecer invisibles y calladas.
En un mundo donde la mujer solo se reconoce bajo 3 estereotipos dominantes, elegir la libertad y la independencia significaba apartarse del ideal femenino impuesto, arquetipos que, con pocas excepciones, perduraron hasta casi el siglo XX. La pregunta que aún flota es, ¿qué opciones quedaban para las mujeres en una sociedad que solo las concebía como esposas y madres abnegadas, o como malvadas? La literatura, reflejo de esa visión social, muestra reiteradamente la rigidez del marco en el que se las encerraba y el trato que recibían aquellas que se atrevían a desafiarlo en defensa de sus derechos. Como heroínas caídas, Lilith y otras figuras semejantes no tienen nada que envidiar al espíritu orgulloso e indomable del rebelde de Milton, que proclamaba, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Gracias por llegar hasta aquí, caminante del sendero. Si este video te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las próximas publicaciones. Dale like, compártelo con tus amigos y déjame tu comentario abajo, quiero saber tu opinión y qué temas te gustaría ver después.